Hola, hola, queridos estudiantes. Eh, Estamos en este curso de narrativas interactivas y multimediales. Estamos ya en nuestra tercera clase. En esta clase de hoy vamos a hablar específicamente de qué es la narrativa. Hola, hola. Vamos a ver qué tipos de narrativas existen, cuál es la escritura de la narrativa, las características, géneros y categorías. Entonces, muy importante, antes de empezar a construir estos recursos, comprender cómo están estructurados y tener una buena historia, sobre todo. Incluso hasta el sitio web más sencillo debe tener una historia, debe tener una línea lógica para funcionar, ¿sí? Una línea de navegación para funcionar. Entonces, vamos a hablar básicamente de lo que son las narrativas. Entonces, vamos a ver qué es la narrativa. La narrativa es un concepto relativo o perteneciente a la narración. Es relativa a la historia. Es decir, esa serie de eventos que están conectados y que conforman el relato. Esa es la narrativa. Puede lograr eso, tanto auditivo como visual o a través del video. El cómic también tiene una narrativa. Sí, esa mezcla de medios también genera formatos que son el cine, videojuegos, la danza, la ópera, en definitiva todo aquello que cuente una historia narrativa. Ustedes se dan cuenta, es muy importante saber contar la historia. Es fundamental que esa historia tenga un comienzo, un nudo y un desenlace. ¿Sí? Siempre que nosotros estamos en cualquier medio audiovisual, siempre que estamos viendo la televisión o viendo videos a través de cualquier plataforma de internet, siempre es importante que tengamos ese inicio, nudo y desenlace. Ustedes se imaginan que las historias tuvieran un inicio, pero no tuvieran un nudo, entonces simplemente no pasaría absolutamente nada que desenlazar. Es decir, sería algo completamente cotidiano y normal, un día en la vida de alguien donde no sucede absolutamente nada. No tendría sentido, no tendría ningún tipo de emoción, ¿sí? No sería para nada interesante. O que una historia tuviera inicio y nudo, pero no tuviera ningún desenlace. Imagínense ustedes que la historia terminara contándoles el problema, pero ustedes no vieran la solución. ¿Cuándo sucede eso? Cuando una historia a veces tiene un inicio y un nudo, pero no tiene un desenlace. Cuando estamos hablando de sagas o historias que necesitan terminar en un punto alto para, por ejemplo, finalizar en la otra historia. Un ejemplo muy claro de eso, las películas, por ejemplo, de Avengers, cuando las dos últimas películas de Avengers que son Infinity War y Endgame, Infinity War termina en un nudo que de cierta manera es como un desenlace pero agridulce, ¿sí? Que es como una derrota para los héroes, para los personajes principales. Entonces es un punto como que es un poco molesto, queda como ese sinsabor y a la vez esa necesidad de ver cómo finaliza la historia que sería el desenlace, ¿cierto? Entonces, estas dos películas juntas tienen una narrativa completa, inicio, nudo y desenlace. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, la historia de El Señor de los Anillos, sobre todo como fue representada su narrativa en el cine, que es diferente a la narrativa que se desarrolla en los libros. Las cosas suceden en orden cronológico diferente y en una línea de tiempo un poco distinta. Pero la primera película termina en un punto donde ellos inician el viaje y Frodo se va solo y no sabemos qué va a pasar. Entonces como que la historia termina en el nudo. Es tan importante ese desenlace, es tan importante saber cómo finaliza, darle una conclusión a eso. Por eso es muy importante la narrativa y por eso es muy importante la manera en que esta narrativa se desenvuelve. Bueno, por su parte, la teoría literaria es un género en que se describen hechos que forman una secuencia de tiempo, ¿sí? Tanto en la literatura como en cualquier otro formato,
es una forma de comunicación con el objetivo final de transmitir una historia, sea real o ficticia. Entonces tenemos una narrativa real que puede ser representada eh, acerca de, digamos, a través de documentales, por ejemplo, o la ficción que son las películas de las que estamos hablando, las telenovelas, historias o cuentos cortos, todo eso es ficción, donde se están creando unos personajes y se les desarrolla una historia a estos personajes. ¿Sí? Algo sucede, pero es una historia creada por alguien, por un escritor o un guionista. La escritura narrativa como ficción. Por lo general, la escritura narrativa se clasifica como ficción, lo que quiere decir que se basa en eventos imaginarios o historias que en realidad no ocurrieron. La otra categoría es la no ficción. Esa sería la escritura basada en hechos reales. Consiste en lo que nos relatan los periódicos, ensayos, informes, textos informativos o en este caso, como les decía, el género del documental. Sin embargo, a veces la no ficción puede contar una historia que la clasificaría como escritura narrativa. La diferencia es que en el caso de la no ficción, la historia debe ser una historia real, con personas y eventos reales, mientras que, eh, bueno, en este caso las autobiografías o biografías son ejemplos de la no ficción dentro de la escritura narrativa. Se pretende contar una historia real en la vida de alguien, ¿sí? ¿Qué pasa con el género del documental, por ejemplo, que cuenta esa historia de una manera no lineal? Normalmente el documental se va desarrollando a través que las personas van contando la historia. Quien está produciendo el documental a veces no sabe a dónde va a terminar esa historia porque se basa en en los relatos de las personas a las cuales se está entrevistando. Es muy importante tener en cuenta esto. Características de la narrativa. En primer lugar, toda historia debe tener personajes. Por lo general también se necesitan tipos específicos de personajes. Por ejemplo, cada historia a menudo tendrá un protagonista que suele ser el héroe y el personaje central de la historia, o un antagonista que es un personaje que se opone al protagonista. En general, cada historia necesita personajes para avanzar o reaccionar a los eventos en la trama. Es su función principal y el motor de su existencia. ¿Sí? Hay un relato muy famoso, es un relato que se conoce como las mil caras del héroe, ¿sí? En este relato, lo que vemos es precisamente los tipos de personajes que se pueden desarrollar en las historias de ficción. El libro donde podemos encontrar esto se llama El viaje del héroe y es de un escritor que se llama Joseph Campbell. Y si ustedes se dan cuenta, historias como la historia de, digamos, la saga de Star Wars, o la historia del Señor de los Anillos, o la historia de Harry Potter, o historias mucho más clásicas y míticas como la historia del Rey Arturo. Todas estas historias siguen unos parámetros en los cuales un héroe que en principio es un joven o una persona humilde, que no tiene ninguna expectativa por la vida, que no tiene ningún sentido a su vida, de repente se da cuenta que es el protagonista y el salvador de todo un pueblo, de un país, de una galaxia. Entonces, esta persona pasa de ser nadie a ser el protagonista principal. Este héroe a la vez también tiene su personaje que es un mentor, un maestro, un mago, que es el que lo va guiando en este camino. Hay una chica en apuros, una princesa o alguien que lo acompañe que finalmente termina siendo, puede ser en este caso su enamorado, su pareja. Hay un villano, un antagonista que es el que le hace la vida imposible a este héroe y es el que no quiere que este héroe conquiste todas sus metas. Todos estos elementos son elementos que se repiten en todas las historias narrativas. Entonces, muy importante el desarrollo de los personajes en la narrativa. No podemos contar una historia, como les decía anteriormente, de alguien al cual no le pasa absolutamente nada, porque la narrativa no tendría sentido. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tiene la narrativa? Además de los personajes, cada historia debe tener una trama o eventos que le ocurran dentro de un tiempo. Por lo normal, la trama consta de, en este caso, 5 componentes. La exposición.
la acción ascendente, el clímax, la acción descendente y la resolución. Es como si hiciéramos una curva. En la exposición que sucede, se presentan los personajes, ¿cierto? En la exposición mostramos a los personajes quiénes son ellos, de dónde vienen, cuál es su historia, sobre todo el personaje principal, y empezamos a ver otros personajes que lo rodean, ¿cierto? Esa es la exposición. Presentamos el contexto, dónde se encuentran estos personajes, en qué país, en qué planeta, en qué ciudad, en dónde se encuentran, dónde se está desarrollando esa historia, cuál es la situación sociopolítica de ese lugar donde se desarrolla la historia. Eso también lo podemos contar en la exposición, en qué punto se encuentran, en qué contexto se encuentran. La acción ascendente es cuando vemos que empiezan a suceder una serie de acontecimientos que van generando cierto conflicto, que van generando la trama, ¿sí? Un suspenso, una trama de algo que está pasando, quién está provocando eso, por qué está pasando. Todo eso es una acción ascendente hasta que llegamos a un clímax donde todo se enreda, ¿sí? Todo se vuelve complicado, es un punto sin salida donde no sabemos el personaje cómo va a lograr, eh, digamos, cubrir o pasar todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues ese es el clímax, digamos, o el nudo de la historia, para terminar en una acción descendente, ¿sí? Que es cuando ya todo se empieza a desenvolver, y una resolución, que es el final feliz, que todos conocemos. Y vivieron felices y comieron perdices, como las típicas historias de los cuentos de hadas. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en estos viñetos podemos ver un ejemplo de esto, de algo que sucede, ¿sí? Y que finalmente lleva a una resolución, que es como la idea básica de toda historia, ¿sí? Aquí está lo que les acabo de explicar. En la exposición se explica el trasfondo de la trama, en la vida de los personajes, el conflicto expresa el camino del protagonista, la acción o complicaciones explican los detalles sobre la historia, obstáculos que se presentan, el clímax, el punto más intenso de la acción, ahora que el clímax ha tenido lugar, la historia se termina, y la resolución o revelación de la historia que se termina y la trama finaliza. ¿Listo? Otras características. Puede ser el conflicto. El conflicto es cualquier lucha entre fuerzas opuestas. Pueden imaginarse una historia donde no haya problemas ni discrepancias, como les decía anteriormente, donde no pase absolutamente nada. Un día cotidiano en que la persona se levanta, se baña, desayuna, va a trabajar, todo salió muy bien, almuerza, trabaja, llega a su casa, no pasó nada, descansa y duerme. ¿Tiene algún tipo de atractivo esa historia? Para nada, ¿sí? Esa historia no es para nada interesante. El conflicto es importante para crear interés en cualquier historia y al fin y al cabo es un elemento indispensable de la misma. ¿Listo? Entonces, fundamental el conflicto, este enfrentamiento, esto que nos lleva al encuentro de estas dos personas dentro de la historia es fundamental para el desarrollo de esta. Bueno, vamos a ver géneros y categorías de la narrativa. La obra literaria, digamos, en el caso de la novela, es una obra literaria en prosa en la que se relata una acción fingida con la participación de personajes y de tramas concebidas por el autor. Ejemplo, Don Quijote de Cervantes. La obra literaria de estructura igual que la novela, pero mucho más breve. Ejemplo, Los Cachorros de Mario Vargas Llosa. Eso sería lo que se clasifica como una novela corta. El cuento, que todos hemos escuchado muchísimos cuentos. El cuento es un relato breve de ficción. Puede ser infantil o literario. Ejemplo, Leyendas de Becker, los cuentos de los hermanos Grimm, que se desarrollan muy rápidamente con su inicio, su nudo y su desenlace. Una epopeya. Una epopeya es una narración extensa, generalmente en verso de un personaje heroico, que o de un pueblo en el que se exaltan las cualidades y los aspectos maravillosos. En este caso, tenemos como ejemplo
estos dos relatos de Homero que son la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de epopeyas, narraciones épicas, guerras entre pueblos, donde tenemos héroes que combaten entre sí y que logran salvar a estos pueblos. Bueno, eh, vamos a ver aquí entonces un momento, un video que tenemos preparado y ya regresamos después de este recurso para otros términos que quisiera tratar en la clase de hoy y para la finalización de esta clase. Entonces vamos con el recurso, por favor. Bueno, eh, continuamos con el tema entonces. Más adelante ya podemos finalizar con el recurso. Vamos a tratar de cerrar aquí lo que tiene que ver con las narrativas. En este caso vamos a hablar de otro tipo de narrativas, la que más nos compete, digamos, para lo que estamos viendo en esta clase, que es las narrativas digitales o storytelling. La narrativa digital es un término nuevo que se usa para denominar el hecho de cualquier persona, siendo usuario de distintas herramientas digitales, puede contar historias. Estas historias digitales se presentan con formatos persuasivos o emocionalmente atractivos y pueden ser interactivas, ¿sí? Nos pueden dar la opción de buscar nuevas posibilidades o nuevas salidas dentro del relato. El storytelling es el arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato. En marketing es una técnica que consiste en conectar con tus usuarios con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea a viva voz, por escrito o a través de una historia con su personaje y su trama. Entonces vamos comentando una historia. Eso lo vemos muchísimo en la publicidad, en el mercadeo, cómo vamos enlazando cabos o cómo a través del mercadeo hacemos una campaña de expectativa. Todo esto se desarrolla a través del storytelling. La narrativa transmedia presenta el proceso donde los elementos integrales de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Un ejemplo de esto es un blog o un sitio web donde no solamente encontramos texto, sino que también encontramos hipervínculos, enlaces a otras páginas, o podemos encontrar videos, o incluso podemos encontrar algunos juegos o elementos para interactuar, ¿sí? Con esta plataforma. Esto se conoce como narrativa transmedia, cuando estamos utilizando varios medios para narrar una historia. Otro ejemplo de narrativa transmedia es, por ejemplo, cuando eh, a través de realidad aumentada, por ejemplo, tenemos un elemento, una carta de presentación y esa realidad aumentada hace que podamos interactuar con nuestro celular, con ese elemento que se encuentra allí. Entonces, ahí estamos generando también una narrativa transmedia, ¿sí? Hay muchísimas maneras de hacerlo y de interactuar. Por ejemplo, cuando estamos nosotros viendo un video, una transmisión en vivo a través de una plataforma, pues obviamente también hay interactividad porque podemos hablar directamente con la persona que está transmitiendo. Bueno, entonces ya para finalizar, por favor, pido el favor a nuestro máster si nos puede colocar el video que nos va a hablar de los tipos de narrativas y ya con este video terminaríamos con nuestra clase
de hoy de narrativas interactivas y multimediales y en un momento continuamos con nuestro taller de producción y realización interactiva y multimedia. Entonces vamos por favor con el video para cerrar. De la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de qué es un texto narrativo. El texto narrativo incluye cualquier texto que relaciona una serie de eventos de forma cronológica. Esto puede incluir la ficción, una novela o un cuento, así como la no ficción, memorias, biografías. En el texto narrativo se cuentan historias usando un lenguaje imaginativo y expresando emociones. Esto se consigue usando metáforas y símbolos. El propósito de un texto narrativo es entretener a través del relato de historias, mediante los detalles, las tramas intrincadas y los personajes finamente dibujados. Veamos ahora las características de un texto narrativo. En primer lugar tenemos la estructura. En general los textos narrativos tienen 5 partes en su estructura, que serían la exposición, la acción ascendente, el clímax, la acción descendente y el desenlace. Empecemos por la primera, que era la exposición. Aquí se introducen los acontecimientos, es decir, el tiempo, el lugar, los personajes, y se presenta el conflicto central. La segunda parte de la estructura sería la acción ascendente. Aquí el conflicto se desarrolla a través de una serie de incidentes que crean suspense e interés. Pasamos ahora a la tercera parte de la estructura, que sería el clímax. Aquí hay el punto de inflexión donde el conflicto llega al punto más intenso. La cuarta parte de la estructura sería la acción descendente, en donde se atan cabos sueltos que habían quedado del clímax. Y para finalizar, el desenlace es donde el conflicto queda resuelto de forma definitiva. La segunda característica es el estilo. El estilo es una elección del autor según el propósito que quiere darle a la novela, a la biografía, al cuento. Es decir, nos podemos encontrar un estilo ingenioso, rápido e irónico, o por el contrario nos podemos encontrar un estilo reflexivo, trágico y denso. Es decir, es el propio autor que decide qué estilo va a usar en función de qué y cómo quiere explicar. En tercer lugar, los personajes. Cualquier texto narrativo tiene una serie de personajes. Y estos personajes pueden ser de 4 tipos. El primer tipo serían los protagonistas, que serían los personajes principales de la historia. En segundo lugar, los personajes secundarios. Son aquellos que apoyan las acciones de los protagonistas. En tercer lugar, estarían los personajes incidentales. Tienen una participación esporádica, aunque esa participación es clave para el desarrollo de la historia. Y en cuarto lugar, los personajes ambientales. Son aquellos que forman parte del ambiente, es decir, que son necesarios para el desarrollo de la historia, pero no afectan de ninguna manera en la trama de la historia. En cuarto lugar, el tiempo y el lugar. Bien, pues el tiempo sería la duración temporal de la historia y el lugar sería el espacio físico donde ocurre esta historia. Y por último, el narrador. En los textos narrativos puede haber 3 tipos de narradores. En primer lugar, el narrador en primera persona, es decir, aquel que habla de sí mismo, que nos cuenta lo que él experimenta, lo que a él le acontece. En segundo lugar, tendríamos el narrador en tercera persona. Es aquel que narra los hechos de la historia desde la perspectiva de un testigo. Y por último nos encontraríamos con el narrador omnisciente.
es aquel narrador que no participa en la historia, pero conoce las acciones y los pensamientos de todos los personajes. Es decir, es como un dios que lo ve todo desde arriba y conoce todos los hechos, sentimientos y pensamientos de todos los personajes de la novela. Normalmente el narrador omnisciente escribe en tercera persona. Así pues, amigos, espero que os haya interesado este resumen de qué es y qué características tiene un texto narrativo. Y como siempre, emplazaros a nuestra página web, unprofesor.com, donde encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que estoy seguro os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me, please don't be me. I know, Miss Einstein. Let's give someone else a try, Ralphie.